La Biblia que casi fue, libros prohibidos y olvidados. ¿Y si te dijera que la Biblia que conoces no es toda la historia? Que entre sus páginas, entretejidas con hilos de fe y misterio, se esconde un relato aún más complejo y fascinante. Imagina que existen libros que revelan detalles ocultos sobre Jesús, el cielo, el infierno, e incluso sobre la creación del mundo, textos milenarios, olvidados o prohibidos, que alguna vez fueron considerados sagrados, pero que hoy están desaparecidos de casi todas las Biblias del mundo. Como un ecosistema antiguo y complejo, la Biblia que conocemos es el resultado de un proceso de selección natural, donde algunos textos prosperaron y otros se extinguieron en el desierto del tiempo. Hoy, en Como dice la historia, nos adentraremos en las profundidades de la tradición cristiana para descubrir la Biblia que casi fue, y los libros secretos que fueron eliminados. Si te fascina la historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir. La Biblia, ese libro venerado por millones, no siempre fue el tomo unificado que conocemos hoy. Imaginen un tiempo, en los albores del cristianismo, donde las comunidades se reunían no en torno a un único libro, sino a una colección diversa de textos sagrados. Evangelios, cartas, apocalipsis, cada uno ofreciendo una perspectiva única sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Durante siglos, distintos grupos de cristianos atesoraban y compartían estos escritos, cada comunidad con sus favoritos, sus propias interpretaciones de la fe. Pero esta libertad de interpretación, este florecimiento de ideas, no duraría para siempre. Con el paso del tiempo, la necesidad de unificar la doctrina, de establecer una ortodoxia, se hizo cada vez más fuerte. Fue entonces que surgió la pregunta crucial: ¿cuáles de estos textos serían considerados la palabra de Dios, la auténtica verdad revelada? La respuesta a esta pregunta determinaría no solo el contenido de la Biblia, sino también el curso del cristianismo mismo. La palabra canon, en su significado original, se refiere a una regla, una vara de medir. En el contexto bíblico, el canon representa la lista oficial de libros considerados inspirados por Dios y, por lo tanto, dignos de ser incluidos en la Biblia. Pero, ¿quién tenía la autoridad para empuñar esta vara de medir, para decidir qué textos serían incluidos y cuáles serían relegados al olvido? El proceso de formación del canon bíblico fue largo y complejo, un tira y afloja entre diferentes facciones dentro del cristianismo. No fue sino hasta el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Constantino, que se dio un paso decisivo hacia la unificación. A partir de ese momento, ciertos libros, considerados peligrosos o contradictorios para la doctrina oficial, comenzaron a ser sistemáticamente eliminados. Adentrémonos ahora en las sombras, en los márgenes de la historia bíblica, para descubrir algunos de esos libros que quedaron fuera del canon. Libros que, a pesar de su exclusión, han conservado un aura de misterio y fascinación a lo largo de los siglos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, nos presenta un Jesús enigmático, que habla en parábolas y proverbios, revelando verdades ocultas a quienes buscan la sabiduría interior. A diferencia de los evangelios canónicos, Tomás no se centra en la crucifixión y resurrección, sino en las enseñanzas secretas que Jesús habría transmitido a sus discípulos más cercanos. El Evangelio de Judas, por su parte, desafía la imagen tradicional del apóstol traidor. En este texto, Judas Iscariote es presentado como el discípulo más cercano a Jesús, el único capaz de comprender la verdadera naturaleza de su misión. Lejos de ser un acto de traición, la entrega de Jesús a las autoridades romanas se convierte en un acto de sacrificio necesario para la salvación de la humanidad. El libro de Enoc nos transporta a un mundo de ángeles caídos, gigantes y misteriosos viajes celestiales. Enoc, bisabuelo de Noé, relata sus visiones apocalípticas y revela secretos sobre la creación del mundo, el origen del mal y el destino final de la humanidad. El Evangelio de María Magdalena.
otro texto hallado en Egipto. Presenta a María como una discípula cercana e iluminada por Jesús, incluso más sabia que los apóstoles. El problema: pone a una mujer en un rol de liderazgo espiritual, algo que la Iglesia patriarcal no podía aceptar. Fue excluido, censurado y olvidado, hasta hace poco. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿por qué estos libros fueron excluidos del canon bíblico? La respuesta, como suele suceder en la historia, es compleja y está tejida con hilos de política, poder y dogma. La razón oficial que se esgrimió para justificar la exclusión de estos textos fue la necesidad de preservar la doctrina correcta, la ortodoxia cristiana. Los libros que no se ajustaban a la interpretación oficial de las Escrituras, que presentaban versiones diferentes de la vida y enseñanzas de Jesús, fueron considerados heréticos y, por lo tanto, peligrosos para la fe. Sin embargo, detrás de esta fachada de ortodoxia se escondían motivaciones más terrenales. Muchos de estos textos representaban una amenaza para el poder establecido, para la autoridad de la Iglesia y sus líderes. Algunos evangelios, como el de Tomás, ponían el énfasis en la experiencia personal de la divinidad, en la búsqueda interior y la conexión directa con Dios. Otros mostraban un Jesús más humano y menos divino. Y, el de María, rompían con la autoridad masculina. Esta visión socavaba la autoridad de la Iglesia como intermediaria entre Dios y los hombres, y ponía en tela de juicio la necesidad de sacerdotes y rituales. Condenados al olvido, perseguidos y destruidos, muchos de estos textos prohibidos se perdieron en la noche de los tiempos. Sin embargo, como semillas resistentes que sobreviven a las tormentas, algunos de estos escritos lograron sobrevivir, ocultos en bibliotecas remotas, enterrados en el desierto o preservados por comunidades marginadas. Fue a mediados del siglo XX cuando el mundo redescubrió estos tesoros ocultos, gracias a una serie de hallazgos arqueológicos que revolucionaron nuestra comprensión del cristianismo primitivo. En 1945, en la localidad egipcia de Nag Hammadi, un campesino descubrió por casualidad una colección de 13 códices, escritos en copto, que contenían más de 50 tratados gnósticos, entre ellos el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Unos años más tarde, en 1947, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, sacudió nuevamente los cimientos de la historia bíblica. Entre los miles de fragmentos de manuscritos encontrados, se hallaron copias de todos los libros del Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther, lo que demostró la antigüedad y diversidad de las tradiciones bíblicas. Imaginen por un momento un mundo donde estos libros prohibidos hubieran sido incluidos en el canon bíblico. ¿Cómo sería el cristianismo que conocemos hoy? ¿Cómo habrían influido estas enseñanzas alternativas en la doctrina, la moral y la práctica religiosa? Imaginen una Biblia donde Judas Iscariote no es un traidor, sino un héroe trágico, el discípulo elegido por Jesús para llevar a cabo un sacrificio necesario. Una Biblia donde María Magdalena, la discípula amada, tiene un papel central en la transmisión del mensaje de Jesús, incluso por encima de los apóstoles masculinos. Imaginen una Biblia donde el Evangelio de Tomás, con sus enseñanzas secretas y su énfasis en la búsqueda interior, ocupa un lugar destacado junto a los evangelios canónicos. Una Biblia donde la figura de Jesús es más humana, más cercana a la experiencia cotidiana, sin dejar de ser divina. La inclusión de estos libros en el canon bíblico habría dado lugar a una fe más diversa, más abierta a la interpretación individual y menos jerárquica. Quizás habría dado lugar a un cristianismo más místico, más centrado en la experiencia personal de lo divino y menos en el dogma y la institución. La historia de la Biblia no es solo una historia de fe, es también una historia de poder, de silencios, de elecciones y de libros olvidados. Libros que quizá aún tengan algo que decirnos. Gracias por ver, como dice la historia. Si te fascinó este viaje, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo episodio.
Donde la historia no se cuenta, se revela.